4.500 marines, 8 barcos, un submarino nuclear y 1.200 misiles apuntan la cabeza de los venezolanos. Mientras Donald Trump profundiza su despliegue militar en el Caribe, dentro de Venezuela el presidente Nicolás Maduro Moros asegura que de ser atacados, Venezuela pasará a la lucha armada. Para analizar este contexto que tiene importantes repercusiones en toda la región latinoamericana y caribeña, hemos invitado a la entrevista Plus al historiador, analista internacional venezolano Juan Romero. Bienvenido, profesor. Gracias, Giselle, muy amable, un gusto. Iniciemos de inmediato, profesor. ¿Qué hay detrás de este despliegue que ejecuta actualmente Estados Unidos en el Caribe? Primero, ser contundente, es una falsa bandera. Así como lo fue en algún momento la lucha contra el terrorismo, ahora es la excusa del narcotráfico. Pero detrás de esa falsa bandera hay que analizarla en doble vertiente. Por un lado, yo creo que es importante entender la naturaleza de Trump y cómo esta estrategia se relaciona con la situación interna de los Estados Unidos. Y por el otro, entender que no es una amenaza en vano. Voy con lo primero. Trump viene del sector inmobiliario. Es un actor político, indudablemente, pero es un outsider. Y entendiendo eso, hay que comprender en ese sentido que él está obligado a demostrar que su forma de hacer política es la adecuada para la sociedad norteamericana. Y por lo tanto, tiene que asumir una discursividad y una acción en correspondencia con esa actitud de guapetón de barrio que le vemos. ¿Ok? Ese es el primer término. Ahora, en segundo término, te señalaba que hay que ver esto. Primero, es una operación que incluye 4.500 hombres, 9 buques de guerra y un submarino. Eso es demasiado para una operación antidrogas, pero es muy poco para una invasión. Sin embargo, no significa descartarlo, no hay que descartarlo, porque se trata de alguna forma, en función del primer escenario que te explicaba, entender que Trump busca de alguna manera reactivar una negociación que ha sido ininterrumpida, que ha sido difícil para los intereses de Estados Unidos con Venezuela. ¿Y qué quiere negociar Donald Trump con Nicolás Maduro Moros? Indudablemente está asociado con el tema energético, no hay ninguna duda. Él lo manifestó en momentos antes de su elección y lo sigue manifestando, porque hay una realidad contundente geopolítica. Los Estados Unidos tienen un consumo energético de 18 millones de barriles de petróleo diario. Tiene una producción de 12, es decir, compra 6 millones en el mercado internacional. De esos 6 millones, el 65% aproximadamente lo compra en el mercado del Medio Oriente. Eso es combustible proveniente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, que salen por el estrecho de Hormuz. Pero producto de las tensiones entre el norte y el sur global y la conflictividad entre Israel e Irán, el flujo de combustible por el estrecho de Hormuz se ve seriamente dificultado, ¿no? La otra vía es salir por el estrecho de Bahr el Ghazal, que lo controla Yemen, que tampoco es efectivamente muy agradable. Y por lo tanto, eso devuelve la mirada hacia América Latina y particularmente hacia Venezuela. Si a eso le agregamos el hecho que, producto de estas presiones que el gobierno norteamericano ha mantenido en relación con la posición que en términos de seguridad y defensa desarrolla el gobierno de Venezuela, y ha permitido que ellos tomen control de Citgo, que son 3 refinerías, que son más de 5.000 estaciones de servicio, que controlan el 15% del mercado de gasolina y de lubricantes, y que esas refinerías solo funcionan con MENE 16, entonces entendemos cuál es la presión y la negociación. Ahora, ¿qué elementos tengo yo para decir que sin que esta amenaza la ignoremos, yo creo que no va a llegar a un escalamiento profundo? Muy sencillamente, la presencia de los representantes de Chevron y la extensión de la licencia de Chevron. Porque lo lógico es, y te lo digo yo como analista de seguridad, que si yo voy a realizar una operación de este tipo militar, lo primero que yo hago es sacar a mis representantes norteamericanos. Porque si yo voy a realizar una operación militar contra un segundo país y tengo representantes comerciales ahí, estoy seguro que los van a detener. No va a haber invasión a Venezuela. Por los momentos es un escenario descartable. Yo lo veo más como una opción para sentarse en la mesa de negociación con ventaja. Esto no significa que ignoremos eso. Por eso es interesante la respuesta disuasiva
que desarrolla el presidente Nicolás Maduro cuando convoca el alistamiento voluntario, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque los medios internacionales hablan de reclutamiento. El reclutamiento en Venezuela fue eliminado de forma forzosa. Yo tengo 56 años, Lisette. Me acuerdo perfectamente lo que era el reclutamiento forzoso en la historia de Venezuela en la década de los 70, 80 y 90. Eso fue eliminado por el presidente Chávez comenzando su periodo de gobierno. Y lo que hay es un alistamiento voluntario que ha permitido la conformación de una milicia que pasó de 4 millones de milicianos a 8 millones 500. ¿Pudiera decirse que Venezuela está en una carrera armamentista? No. Yo creo que nosotros estamos en aquel axioma que si queremos mantener la paz hay que estar preparado para un escenario de guerra. Y nosotros indudablemente, el presidente Nicolás Maduro lo tiene absolutamente claro. ¿Cuáles son las fortalezas de Venezuela para esa lucha armada que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro? Parte de los análisis que hemos visto en los medios internacionales es que Estados Unidos tiene 300 buques, tiene 3.000 aviones, 2 millones de soldados. Eso es cierto. Nuestro ejército regular no llega a 300.000 soldados. Nuestra aviación no llega a 200 aviones. Nuestros buques de guerra no llegan a 60 buques de guerra. Entonces, en caso de una confrontación directa, indudablemente hay desventaja. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que ha dicho la vicepresidenta Delcy Rodríguez? ¿Es lo que ha dicho el ministro Diosdado Cabello de Interior y Justicia? ¿Es lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez? Pueden entrar y ahí es donde pueden contenerse y van a tener que enfrentarse a 8.500.000 venezolanos que pueden utilizar las armas que van a convertir cada calle, cada esquina, cada azotea de un edificio, cada centro comercial, cada bajada de una urbanización, cada árbol en un escenario de guerra. Y sabemos eso lo que significa desde el punto de vista de la opinión pública norteamericana, el efecto Vietnam. Recordar a los soldados norteamericanos siendo derrotados por un pueblo en armas que era el esquema de un pueblo activo en la defensa de Ho Chi Minh. Y es un tema que está en la doctrina de acción defensiva de la milicia venezolana. Eso es un elemento de contención. Luego, algo que es muy importante, que es el tema geopolítico. Es decir, los Estados Unidos sigue actuando bajo la lógica del destino manifiesto y bajo la lógica de que América Latina es su patio trasero, es un asunto de la política interior en la visión norteamericana. Sin embargo, las posiciones, las acciones, la asociación estratégica que Venezuela tiene con Irán, que tiene con Rusia, que tiene con China, es un elemento de disuasión, porque indudablemente esta movilización que viene desarrollando el gobierno de Donald Trump a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, implica una muy peligrosa alteración de los principios del derecho internacional público que están vigentes desde la paz de Westfalia en el siglo XVII. Eso es, no intervención, respeto a la soberanía y solución pacífica de los conflictos. Esos tres elementos están siendo puestos en peligro. Cuando lo vemos además en el contexto de las tensiones y más aún en este reciente desfile por los 80 años de la derrota del fascismo japonés por parte de China, vimos que China está lanzando dos líneas importantes. La Organización Internacional de Mediación, que es un esfuerzo de crear una nueva identidad desde el punto de vista de la resolución pacífica y de las instituciones del sistema internacional, y el concepto de una gobernanza global de respeto a la soberanía. Esos dos elementos son sustanciales y es otro elemento de disuasión. Es decir, estamos viendo una recomposición de las relaciones internacionales en otro escenario distinto al escenario que surge a partir del indudable triunfo y de la indudable hegemonía que construye los Estados Unidos cuando finaliza la Segunda Gran Guerra en 1945. Esta amistad que ha venido cultivando Venezuela en los últimos años con Rusia, Irán y China, ¿son suficientemente fuertes para que éstas intervengan si Estados Unidos decide atacar a Venezuela? Sí, indudablemente lo son, por varios elementos. Uno, creo que el elemento ideológico en términos no del socialismo, que nos pudiera de repente acercar con algunos sectores en Rusia y en China, sino más bien por la lógica ideológica anticapitalista.
Esto es importante que lo digamos, el primer bloque de unidad. El segundo es que estos tres países forman parte de una nueva propuesta de una arquitectura global, no unilateral, que es lo que plantean los Estados Unidos. Es decir, Irán, Rusia y China llevan la voz campante junto con India, junto con Turquía, junto con Sudáfrica, junto con Brasil en un momento determinado y nosotros mismos, de la necesidad de un mundo multipolar, de un mundo multidiverso, de respeto. El segundo elemento. Tercero, que nos une un elemento geoeconómico. Es decir, Rusia y China han venido construyendo unos lazos en términos geoeconómicos de Producto Interno Bruto, al cual se ha sumado Irán, al cual se ha sumado Turquía, al cual se han sumado los países del BRIC, y eso también nos une porque nosotros tenemos serio interés en entrar al BRIC. La entrada de Venezuela al BRIC, además, le da un mayor peso en términos de seguridad energética por el hecho de que nosotros tenemos las mayores reservas de petróleo comprobadas, son más de 320.000 millones. Entonces esos tres elementos son de alguna manera el trípode bajo el cual se sustenta la solidez de la relación y de la posibilidad de una respuesta que los Estados Unidos tiene que pensarlo al intentar o pretender una agresión contra Venezuela. Estamos hablando de ese mapa que vemos de América del Sur ante la posibilidad de que los Estados Unidos transgreda los más de 720.000 kilómetros de mar territorial y zona económica exclusiva que nosotros tenemos en el Caribe y se atreva a una incursión armada. Esto puede elevar la conflictividad en la zona y es un elemento de disuasión indudablemente. Le agrego un cuarto elemento y es que si bien nuestro ejército no tiene el poder de fuego, la asociación militar y los convenios existentes con China, con Rusia y con Irán nos han permitido a nosotros mejorar muchísimo la capacidad operativa de nuestras fuerzas de seguridad y defensa. Es decir, los misiles Isla, que son misiles tierra-aire, la posesión de aviones Sukhoi, que tienen una gran capacidad y autonomía de vuelo, los sistemas de defensa antiaéreo y de detección de radar, que son chinos y rusos, más otros temas que tienen que ver con los entrenamientos y los intercambios militares, son un elemento adicional de contención que indudablemente deben estar preocupando desde el punto de vista del diseño de una política agresiva a los organismos de inteligencia norteamericanos. Pero dentro de la región, profesor, se han dado diferentes posiciones. Están desde las que han adoptado los gobiernos de México, Colombia, Brasil, totalmente en contra de la posibilidad de una intervención a Venezuela, mientras que en el lado opuesto vemos a Guyana y a Trinidad y Tobago, que se han mostrado muy colaboradores con los Estados Unidos. Su análisis sobre eso, profesor. Tanto Trinidad como Guyana responden a las presiones de los grupos, de los trust internacionales vinculados a la energía. Estoy hablando de la Exxon, estoy hablando de la Chevron, estoy hablando de las empresas francesas e italianas vinculadas, incluso de las españolas como Repsol, vinculadas a la explotación. Eso es una realidad. Pero la otra realidad es que un escenario de conflicto bélico transformaría a América Latina, que es la única zona en donde no hay grandes conflictos en este momento desde el punto de vista militar, ¿no?, en un nuevo escenario militar. Una agresión contra Venezuela transformaría la conflictividad mundial de otros escenarios, lo trasladaría para acá. Y eso, desde el punto de vista de la estrategia militar, a pesar de que los Estados Unidos tienen el comando sur, tiene el comando en África, tiene el comando en Asia, tiene el comando en Europa, tiene el comando en Oceanía, implicaría un gran desgaste desde el punto de vista de la movilización y el mantenimiento militar. Yo creo que eso también es otro elemento. Por eso que yo te decía al principio que Trump está buscando crear unas condiciones de negociación favorables para él, ¿no? Favorables para él, que conduzca a un intento de flexibilización de Venezuela, de lo que es la ley orgánica de hidrocarburos, de lo que es nuestro cobro en términos de impuestos, de royalty, en términos de las ganancias, en términos de obligar que las asociaciones mixtas sean mayoritarias por parte del Estado venezolano, en términos de que tienen que cumplir con la legislación venezolana las grandes transnacionales. Yo creo que la búsqueda de una presión y de esta amenaza, que es indudable, una amenaza real,
¿Por qué razón? Porque mira, Trump lo ha anunciado, ahí hay cifras contradictorias, tenemos 1.200 misiles, tenemos 1.400 misiles, bueno, son misiles de alcance medio, son misiles cuya capacidad de vuelo es de más de 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros no hay desde Caracas hasta Piedra del Cocuy, es decir, pueden ser utilizados para generar destrucción en cualquier objetivo en Venezuela, es cierto, indudablemente. Pero el tema es no generar la destrucción, el tema es cómo mantienes el control militar después. Porque ahí están de nuevo los 8.500.000 milicianos. Los misiles sirven para destruir objetivos específicos, aeropuertos, bases, centros de comunicación, centros gubernamentales, etc. No sirven, no pueden destruir todo el país, porque además destruirían toda la infraestructura energética, que es el interés esencial que ellos persiguen. Entonces, por lo tanto, es otro elemento de disuasión propio de una ofensiva o de un potencial escenario de ofensiva contra Venezuela. Finalmente, profesor Romero, ¿cuál es su proyección de cara al futuro en esta situación que actualmente vive la región suramericana y caribeña? ¿A quién le conviene más echar para atrás? ¿A Trump o a Maduro? Yo creo que Trump está en un callejón sin salida. Porque por esos elementos que yo te explicaba de querer mostrarse ante la opinión pública norteamericana contundentemente que su sentido de la política internacional es el que es, está obligado a mostrar éxito. Por eso el video del aparente ataque a una lancha es una cosa absolutamente absurda. Además es una ejecución extrajudicial, es una violación, es un acto de piratería, porque tú no puedes detener una embarcación en aguas internacionales y destruirla sin, obviamente, generar primero un elemento de disuasión. Fíjate que todas las Fuerzas Armadas, cuando realizan mecanismos de control en alta mar, generan un sobrevuelo sobre la lancha, le dicen, si usted no se detiene a ser objeto de inspección, puede ser objeto de una acción represiva. Aquí no sucedió eso, no hubo un intento de detención, sino que hubo una voladura. Además que el video sí está siendo seriamente cuestionado, parece que corresponde a otra realidad geográfica, no hay coordenadas topográficas ni geográficas que indiquen la validez de esa operación. Pero aún tomándola como cierta la operación, es un acto de piratería, es un acto de extralimitación judicial y por lo tanto eso lo coloca a él en una desventaja. La ventaja nuestra es primero la carga histórica, no es la primera vez que hay un intento de agresión contra nosotros, ni será la primera vez tampoco que nosotros defendamos dignamente esto. Yo creo que el presidente Nicolás tiene una ventaja tanto en el tablero de la negociación como en el tablero de la acción práctica y por eso las acciones disuasivas. Mira, lo siguiente que va a ocurrir luego de completado este ciclo de más de 8.500.000 venezolanos es el establecimiento de las unidades milicianas de combate popular. Eso es, en los territorios comunales va a haber un entrenamiento y entonces, bueno, habrá mujeres que servirán para la logística o habrá hombres que también servirán para la logística, pero los que tenemos, como es mi caso, experiencia militar, tendremos otras funciones indudablemente, ¿no? Y eso es un tema que debe ser considerado. Vuelvo y te repito, pueden entrar, pueden bombardear objetivos nuestros. El tema es si pueden permanecer ante un pueblo. Y la historia ha demostrado que cuando los Estados Unidos se ha aventurado, ha terminado retirando. Y en nuestro caso, y es un plus que tenemos, esa carga histórica creo que es un tema que debe estar preocupando a los analistas de inteligencia de Donald Trump. Yo terminaría con una frase de San Martín: todo es lícito por la patria, menos perderla. Muchas gracias, profesor Juan Romero, por haber accedido a nuestra invitación y darnos su visión sobre lo que ocurre actualmente en la región suramericana y caribeña con este despliegue militar que ejecuta actualmente los Estados Unidos en el Caribe. Gracias a ti, Gisette, un gusto. Y nos despedimos de ustedes agradeciéndole que hayan seguido la Entrevista Plus y esperamos sus aportes sobre este análisis en los comentarios. Será hasta una próxima oportunidad.